Hola a todos, queridos amigos de Venezuela y el mundo. Hoy estamos empezando nuestro primer episodio de este gran programa que dejará huella en cada uno de ustedes, como lo es Panasapiens. Me encuentro con dos grandes amigos muy interesantes, cada uno de ellos, y los voy a presentar. Tenemos aquí a Suher y a Gabriel Zuleta. Mi nombre es José Gerardo Gómez y hoy iniciamos un recorrido maravilloso por temas súper interesantes para cada uno de ustedes. Suher, bienvenido. Gracias, mi hermano. Bueno, un saludo para todos los Panasapiens que nos están viendo por ahora. Espero que este proyecto sea recibido con beneplácito de parte de ustedes y que aprendan con nosotros siempre algo nuevo en cada episodio. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, curiosidades interesantes, de historia, de ciencia, de noticias. Y con el favor de Dios nos va a ir bien. Aquí con nosotros también está nuestro amigo Gabriel Zuleta. ¿Verdad? Un placer estar aquí. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahí, sea por el canal de ADN, sea por su o que ni siquiera sepa quiénes somos. De verdad, un saludo. Y bueno, aquí estoy animado para empezar con este proyecto de Panasapiens aquí. Porque aquí todos somos panas, asumo yo. Pero Sapiens. Pero Sapiens. Somos Sapiens. panas pensantes. Uno pensará que lo es como lo contrario a veces, pero no. Que estamos aquí para empezar con este primer episodio, con todas las ganas. Así es. Hoy tenemos un tema polémico, interesante, y vamos a hacer un recorrido desde el principio de su historia, como lo es la vida de este presidente tan peculiar como lo es Cipriano Castro. Cipriano Castro, presidente desde el año 1899 hasta el año 1908, y es conocido como el último de los grandes caudillos del siglo XIX. Así que bueno, aquí Gabriel nos tiene algunas curiosidades de Cipriano, Suger también algunas cosas, y yo también estaré dando un recorrido acerca de la trayectoria política de este hombre que tenía, digamos que, muy mala suerte. Pero bueno, Suger, cuéntanos acerca de Cipriano. Bueno, Cipriano Castro antes de entrar en la política, él se dedicaba a lo que es la ganadería, ¿no? Y era presidente del estado Táchira. Curiosamente, antes no se le llamaba gobernadores, sino que eran los presidentes. Los sí, estados no tenían gobernadores, eran presidentes. Sí. Y no sé por qué razón, pero me imagino que era la figura del momento. Sí, no sé si tienes algo que agregar ahí. Recordemos que después de la disolución de la Gran Colombia, en una de las múltiples reformas del siglo XIX, más o menos en la década de 1840, se designaba al presidente del estado, o en ese momento era presidente de las provincias, hasta que cambia el título de presidente de provincia a presidente de estado, después de la Guerra Federal, en 1863, y en 1945 se elimina la figura de presidentes de estado, hasta que, bueno, tenemos ahorita la de gobernadores de los estados. Algo muy curioso es que el primer gobernador del estado de Yaracuy, en el año 1945, fue Raúl Ramos Jiménez, quien en un futuro, en el año 1960, fue secretario general de Acción Democrática y fue el responsable de dividir al partido de gobierno. Algo increíble, un yaracuyano muy joven, tenía 27, 28 años, ejerciendo la primera magistratura del estado de Yaracuy. Es algo histórico. Concha, ¿tenés tu misma edad? Sí. 27 añitos. Ajá. 27 añitos, él acá, ¿y tú qué? Estamos esperando. Estamos esperando. Tranquilo. No lo consideren una amenaza. Cipriano Castro, como acaba de decir, era de Táchira. Ajá. Uno de los, por así decirlo, gochos. Los gochos. Que según muchos gochos son los que formaron la nación de Venezuela. Ajá. Algo que dudoso, bastante debatible, pero cada quien tiene su opinión. Algo muy curioso, la palabra gocho también surge de la Revolución Liberal Restauradora de Castro. ¿Saben que en ese momento la sociedad caraqueña estaba, que digamos, afrancesada gracias a Guzmán Blanco? O sea, términos coloquiales, eran unos cifrinos. Entonces, veían a estos hombres fornudos, estos hombres sucios, así pa'lante, varoniles pa'lante,
y empezaron a decirle gochos, que en el caraqueño de esos tiempos querría decir cochinos. Es decir, que los seguidores, para todos los seguidores de Castro eran gochos, para los caraqueños eran unos cochinos. Los caraqueños siempre poniéndole apodo a todo el país. Ajá. Caraque, lo demás Cada- Exacto. Y ahora Sí. sí, uno piensa un gocho, una gocha. Sí dicen que son sucios, pero de otras formas. Oye, yo veo las gochas y no las veo sucias. Las veo muy bonitas. Pero bueno, Eso es algo verdad. muy curioso también de la historia. Ujú. Bueno, Bueno, pero Cipriano Castro como tal, sí, es gocho de Ujú. Táchira. Y desde siempre fue característico de su presencia que siempre iba contra el Estado, con las personas de alto mando. Ujú. Siempre ahí estaba poniendo problemas a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato. Eso fue algo que lo caracterizó hasta también en su presidencia y que por lo menos en ese momento lo llevarían al exilio ujú. por como hacían con los demás personajes políticos que se oponían al gobierno en ese entonces de los amarillos, por así Ujú. decirlo. Liberación, ¿cómo se llama? El liberalismo amarillo. De liberalismo, Liberalismo amarillo. El liberalismo amarillo, para los que no lo conocen, fue básicamente un movimiento que estuvo prácticamente adueñado de Venezuela por todo el siglo, Unos 30 años más o menos. bueno, 30 años, una gran parte, Sí. y que se caracterizaba básicamente porque a cada rato venía un presidente, por así decirlo, lo ponían y luego venía otro que armó básicamente a 5 amigos, le dijo, vamos a derrocarlo, lo hacía, Ujú. luego venía otro, vamos a derrocarlo también, y lo hacía, y así fue sucesivamente. Ujú. Era básicamente una completa locura. Sí. Había un término con el que llamaban a esos personajes que se creían generales de la noche de la mañana, Ajá. armaban un grupito de amigos y listo, Era- nosotros vamos a dar golpes de Si estado mal aquí. no me acuerdo, eran generales Concha Piedra. Ajá, los generales Concha de Piedra. Los generales con Que Chepiedra. eran, bueno, caudillos que tenían actos o simplemente tenían mucho tiempo libre y conocían mucha gente y se armaban contra el poder ya establecido, creaban una revolución a nombre, también hablando también del Partido Liberal Amarillo, Claro. a nombre de las ideas amarillas que representaban la federación, todos cargaban su bandera, y a cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada año, había una nueva revolución. Es una cosa increíble. De ahí también surgió el término sanpablera, también, por una batalla que hubo frente a la iglesia de San Pablo en Caracas. Y la gente decía que estas mini guerras civiles o estas revoluciones armadas también se consideraban sanpableras. San Pablera. Ajá. Es que como los términos vienen de A cada rato una De- San Pablera. en esta muchos hechos históricos. vaina. Sí. Ujú. O sea, entonces el liberalismo amarillo estaba ahí fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Cómo de esto pasamos a la presidencia de Cipriano Castro? Ujú. Hubo un momento en que el último presidente como tal, se me escapa el nombre, Ignacio Andrade. Ignacio Andrade, pues en ese momento está en la presidencia y dijo que voy a hacer unas votaciones, un sufragio que será universal y será secreto. Así lo decía hacer y entonces, ¿qué pasa? Está ahí su candidato, el cual escoge, el cual nadie lo quiere, Ujú. nadie, ni los mismos lo apoyan, pero él dijo, yo soy el presidente y yo quiero que él vaya y él será. Ujú. Ujú. Ese no recuerdo lo puso José Crespo. Joaquín Crespo era el Joaquín Crespo presidente era y el Ignacio presidente. Andrade era el candidato. Ignacio Andrade era el candidato que luego fue presidente, obviamente, pero Un año. un año. Joaquín Crespo, que era en ese momento el mandamás y todo el mundo lo seguía a pesar de las decisiones. ¿Qué pasó? En esas elecciones él decía por ese candidato, pero llega otro candidato opuesto a él políticamente, al cual le decían el Mocho. Ujú. Ese no recuerdo se llamaba José Manuel Hernández. José Manuel Hernández. El Mocho Hernández. El Mocho Hernández. famosamente. Y entonces él se pone a agarrar bastantes tácticas que usaban en Estados Unidos, como por ejemplo empezar a dar tour por los varios lugares para que la gente lo vea, agarrando cosas de las elecciones más modernas. Y la gente lo ve y, cónchale, me gusta, y empiezan a ponerse detrás de él, a apoyarlo. Entonces Joaquín Crespo ve esto y le está como, cónchale, tengo que hacer algo, claramente Me jodo. voy a perder. Ajá. Entonces, ¿qué hizo? Básicamente fue
se hicieron las elecciones, todo el mundo votó y cometió un fraude, ya que en ese decía que su candidato había ganado con el 94 Por ciento de los votos. por ciento de los votos y el Mocho Hernández tenía como 3%, 2%. Entonces eso claramente la gente se enojó y iniciaron otra revolución Ujú. en el que se enfrentaron los Crespistas crespistas contra los mochistas. Los mochistas. Era un nombre bastante gracioso. Venezuela y sus peculiaridades. Ajá, y sus peculiaridades. Entonces aparece en esta lucha y salen a batallar. En esto muere Joaquín Crespo en una batalla, pero al mismo tiempo sale derrotado el bando de los mochistas. Así ponen en prisión a el Mocho Hernández y básicamente comienza un nuevo periodo en donde el nuevo presidente, el cual nadie quiere, empieza. Entonces ahí es donde Cipriano Castro, junto a los demás exiliados, dicen: voy a aprovechar, este es mi momento. Y ahí es donde empieza esta nueva revolución que se llama del Frente... No, la Revolución Liberal Restauradora. Revolución Liberal Restauradora. Restauradora. Y esta empieza como tal. Suger. No, fíjate, hay algo que muy pocas personas saben, es que se tuvo 3 constituyentes, Ujú. 3 constituciones nuevas en una sola década. Mm. Cuando llega Cipriano Castro al poder, él asciende al poder en 1899, ¿no? Ujú. En 1901 aprueban la primera constitución, Ujú. en 1901. Y ahí la constitución establecía que el periodo presidencial tenía que durar 4 años. 4 años y sin derecho a elecciones seguidas. Ujú. Es decir, tenía que elegirse otra persona para que después se volviera a elegir otra vez y así rotar el poder, ¿no? No inmediato, ¿ah? No inmediato. Las elecciones no inmediatas. Ajá. Con tal de que ya en 1904, ya al hombre le faltaba un año para soltar el poder, y ahí aprueban otra constitución y modifican eso. Ujú. Ahí aumentan el periodo presidencial a 6 años y, Aceptan la reelección inmediata. y aceptan la reelección inmediata. Y ahí el hombre se relajó. Clásico. Entonces, después llega Gómez, Ujú. Juan Vicente Gómez, con otra constitución en 1909, ¿sí? Ujú. Y ahí regresa el periodo. fíjate qué irónico, ¿no? Regresa el periodo presidencial a los 4 años por temas populistas, ¿no? Pero permite la elección inmediata, Ajá, la reelección inmediata. la reelección inmediata. Y ahí, bueno, nos jalamos 30 años con el señor, Sí, casi sí. 30 años. Y fue porque se murió, porque si todavía estuviera. Ese tipo era un mago. Sí, el tipo fíjate que algo curioso es el bloqueo naval que le hicieron a Venezuela en el año, creo que en 1902 Ajá. al 1903. Ujú. Por parte de Italia, creo que Francia Francia, Holanda, y Alemania. Alemania. Y Alemania. Ujú. Para exigirle a Venezuela el pago de las deudas. Ujú. No sé qué tienes que agregar, cómo se resolvió ese tema exactamente después. Sí, sí, sí. Bueno, Cipriano Castro, como todo tirano, utilizó diferentes medidas populistas para promover el sentir patriótico colectivo. ¿Qué hizo? Bueno, lo primero que hizo fue liberar a los presos políticos. Y ahorita, después de esto, vamos a hablar también de eso. De liberar a los presos políticos. Llamaba a marchas. Las primeras marchas registradas en Venezuela fueron en ese gobierno. Sí. En marchas en apoyo al gobierno, e incluso la misma oposición a Castro estuvo apoyando a Castro en contra del bloqueo de estas potencias que obviamente estaban abusando, porque Castro era un tipo muy alzado y empezó a meterse con los clásicos intereses económicos. Se metió con la New York y Bermúdez Company, que era la empresa eléctrica de Venezuela. También se metió con el Gran Ferrocarril de Venezuela, que la administraban los alemanes, entre muchos otros intereses, y de ahí vino también el problemita ese. Había un estado que se llamaba Bermúdez aquí, Ajá. y Zamora. Ajá. Esos ya no existen actualmente. No. El estado de Bermúdez comprendía lo que es actualmente el estado Sucre y el estado Monagas. Sí. Y el estado Zamora
obviamente Barinas, Portuguesa y Cogede. Ok. En el caso de Yaracuy, formábamos parte del gran estado de Occidente, que conformaba Lara, Yaracuy y Falcón. Sí. Imagínate. Habían, creo que se contaban aproximadamente 14 estados nada más. Ajá. Actualmente tenemos 22, 23. 23 estados. Ajá, 23 y un distrito 23 capital. estados. Antes eran 3 estados y creo que en la constitución de 1909, que es la de Gómez, se aumenta a 14. Ajá. A 14 estados Sí, sí. en el país. En fin, los presidentes cambiaban el número de estados dependiendo de los intereses de sus caudillos regionales. Sí. Todo eso para mantener la estabilidad. Pero continuando, se recuerda mucho esa pelea que increíblemente la ganó Castro con una frase que cada vez que hay un problema con otro país, presidentes constitucionales o tiranos que han existido en Venezuela desde esa época hacia acá, y no voy a decir nombres porque después me incendio, siempre apelan a la siguiente frase, que es: la planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la patria. Y esa frase quedó marcada para la historia, tanto así que logró que el presidente Roosevelt, de allá en Estados Unidos, se sintiera presionado a mediar en este conflicto que también estaba metido en Estados Unidos en ese problema. Y Castro increíblemente logró reducir la exigencia del pago de la deuda de 312 millones de dólares a 132. Claro, obviamente con la condición de que Venezuela pagara inmediatamente el 30% y posteriormente fuera pagando eso por partes, Sí, pues. sí. Pero bueno, Castro era un tipo súper habilidoso, sabía conectar con las masas y logró romper con una mala práctica que nació desde la disolución de la Gran Colombia en 1830. Y bueno, en 1902 él terminó con esas cruentas guerras que permanentemente destruían no solamente a Venezuela, sino también a su aparato productivo que estaba fijado en el cacao, en la producción de cacao y tabaco, que en ese momento era lo único que se producía en Venezuela hasta que llegó el oro negro a acabar con nosotros. Acabar con nosotros, que De hecho, también hay que decir que desde la presidencia de Cipriano Castro, Venezuela se volvió uno de los mayores exportadores de café. Que de hecho era algo que a él le encantaba el café. Me encantaba. Entonces dije, bueno, ahora que estoy presidente voy a hacer que nos volvamos expertos en eso, los mayores exportadores. Y de hecho creo que eran, junto a Brasil, los mayores exportadores en ese momento de Sudamérica. ¿Escucharon, colombianos? ¿Escucharon? Aquí tenemos a uno. No, un abrazo, los queremos mucho. Aquí tenemos un infiltrado, doble agente. Igual todos sabemos dónde está el mejor café. Bueno, es cierto, está bien. en el estado Sucre. Y lo hemos comprobado, no solamente el café, sino el cacao venezolano del estado Sucre, número 1 del mundo. Y la arepa. Ajá. La arepa también. La arepa nació de los Caribes, estado Sucre, en el oriente. O sea, estamos hablando de Cipriano Castro. Bueno, está bien. Bueno, sí. Ajá. Sí. Bueno, el hombre era bastante nacionalista, ¿sabes? Sí. Era bastante. Y algo muy curioso que estaba leyendo por ahí es que él, en la primera constitución, la de 1901, él abolió lo que es la pena de muerte, la pena capital. Fue el primero en abolir la pena de capital. Pero hay un cuento de él de que él mandó a fusilar a uno de sus generales ahí mismo en su lecho de muerte. Si no me equivoco. Sí. No sé si conocen bien la historia ahí. Es como que, ok, voy a abolir la pena capital, pero me cae mal ese fusil. Para llegar a eso, a mí hay que decirlo que Cipriano Castro, como lo decía José Gerardo, era una persona bastante alzada que oía su voz que fuera escuchada. Por lo tanto, así siempre está hablando cosas y de hecho hay bastantes imágenes de historietas cómicas que le habían hecho en otros países, tanto en Francia, y burlándose de él de que, mira lo que dice de nosotros. Ahí para dar una pequeña conclusión. Lo trataban como un simio. Ajá, como un simio. Sí. Ay.
Ajá, cosas de antes. Venezuela es un islote con una palmera. Ajá. Y eso era toda Venezuela. O sea, cosas ahí que aún se pueden ver, pero de menor medida porque la gente dice, cónchale, eso está como mal. Está mal. Pero bueno, vean en Twitter, ahí sigue vivo todo eso. O sea, entonces Cipriano Castro, debido a cómo era, él presentó siempre que había mucha gente en su contra. Ujú. Mucha gente en su contra, desde personas extranjeras hasta los mismos banqueros que estaban ahí en Venezuela. Sí, sí, sí. Ya que hubo un momento, si no recuerdo, en que él fue a pedir un préstamo Ujú. al que entonces era el presidente del Banco de Venezuela, Sí, Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos, Ujú. que, si mal no recuerdo, él fue una de las personas que estaba junto con Joaquín Crespo, ¿sí? Ujú. Él era crespista. Que era crespista, así que ya había desde antes ya Un pique. enemistad. Sí, una Un rencilla. pique. Un residente. Entonces básicamente le dijo que no, y ninguno de los otros banqueros quería ayudarlo en nada, sino que están ahí con Matos. Entonces, ¿qué dijo como gran presidente polémico que es Cipriano Castro? Ah, bueno, si no me lo dan, los voy a poner a que caminen todos ustedes desnudos aquí a dar una vuelta a toda Caracas. Qué hijo de... Sí, increíble. Y lo hizo. El tipo lo tenía bien puesta. Tenía bien puesta. Y lo hizo a que hicieran. Y los banqueros no pudieron soportar tremenda humillación, ya que, concha, ¿te imaginas estar en Caracas y tener que cambiar todo eso y Sí. desnudo? Juraron venganza. Y un tipo, un banquero, acostumbrado a toda la plata del mundo, y llega un gocho. Un gocho. Vamos a citarlo. Un gocho. Llega un gocho ahí, tú alzado, mano, tú vas a caminar por aquí desnudo. En pelotas. Ah, horrible. Los Horrible. tipos juraron venganza y casualmente, justo en el momento donde estaba empezando el tema con el bloqueo de las empresas y las potencias internacionales, inició la última revolución armada, que fue en 1902, que fue la Revolución Libertadora, comandado por el presidente del Banco de Venezuela, Manuel Antonio Matos, que también se proclamó general, otro general Concha Piedra, pero ese sí tenía plata. Sí tenía plata y por lo menos se puede decir que tenía experiencia de antes. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, el tipo con toda la financiación posible del mundo, y algo muy curioso, porque el hecho de que tengas plata no significa que seas bueno en eso, pues. El tipo tenía toda la plata y mucha gente, incluso, doblaba en números a sus soldados, a los del gobierno, y fue un desastre. Fue un desastre porque no logró coordinar y no logró imponerse a los caudillos regionales, y obviamente el tipo no era militar, y Gómez, quien era el vicepresidente de Castro, era un tipo que tenía experiencia en los campos y conocía realmente el territorio venezolano. Logró con mucha astucia vencer uno a cada uno de esos caudillos y acabó en 1902 con la Revolución Libertadora y con ello digamos que ese trágico camino de las revoluciones armadas que dominaron el país durante 80 años y lo Sí. destruyeron. Pero sí, algo que es curioso, ya que nombrando al vicepresidente Juan Vicente Gómez, una figura bastante conocida, Ujú. que la gente a veces puede decir, a veces ve como a Cipriano Castro como que lo obvia un poco. Ujú. Dice, no, ahí viene Juan Vicente Gómez después de todo eso. Pero sino que era el vicepresidente y se puede decir que Cipriano Castro fue el precursor de todo lo que hizo Juan Vicente Gómez después. Ujú. Sí. Un tipo con quien conoció en sus tiempos ahí cuando era presidente del Táchira. Ujú. Y conoció curiosamente en el funeral de un amigo. Ujú. El que había muerto y había empezado su relación bastante curiosa. Cuanto más o menos decirlo, pero ya lo vamos a abarcar un poco más adelante. Cipriano Castro, ya después de esa última revolución y de ese bloqueo Ujú. internacional, después de todo fue bastante más tranquilo. Ese periodo ya estaba ahí con la deuda más reducida y ya no tenía tantos problemas así en ese momento internos Ni presos políticos, nada. y presos políticos.
Y bueno, como dijo antes mi compañero Suger, cuando la gente se estaba acercando al final de su primer gobierno, Ujú. como tal, y pasa lo que, no, ahora son 6 años, la gente se disgustó. Ahí puede ser que empezaron los problemas, no solo a nivel político, ni a nivel de popularidad, sino también de salud. Ya que Cipriano Castro era un tipo que le gustaba como La vida alegre. ajá, la vida La vida alegre, alegre. como Las minitas. Tenía un gusto peculiar ajá, por las minitas. lo cual curiosamente podremos decir de la mayoría de políticos, de hecho. Sí, sí. ¿Tú qué piensas que hay una relación entre ser político y que te guste la vida alegre? No voy a decir nada al respecto. No voy a decir nada al respecto. No nos metan en un Ajá, no me metas en problemas. Que estamos en una situación muy difícil. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero realmente el tipo le gustaba mucho la La bebida. echadera de vaina. Sí. man. Ser venezolano. Sí. Le gustaba ser venezolano. Que no se puede explicar de otra forma. Ajá. Pero el tipo realmente se excedía porque, obviamente, el poder corrompe. Cuando lo tienes mucho tiempo y cuando lo tienes en tus manos todo, más todavía. Sí. Entonces, fue agarrando diversas enfermedades sexuales. En ese momento creo que tenía gonorrea y otras complicaciones con Sífilis. sífilis, Dicen por ahí. complicaciones con los riñones. En fin, el tipo vivía enfermo desde 1902 a 1908. Eso fue entrar y salir del hospital, entrar y salir del quirófano. Lo que ustedes mencionaron acerca de que una vez lo estaban operando y el tipo no confiaba mucho en los médicos y los soldados como que, bueno, ¿qué les pasa? Ustedes van a matar a mi general. Entonces, el Castro ahí, todo moribundo, todo mareado con la botadera de sangre que tenía en ese momento, mandó a fusilar a los médicos y mandó a fusilar al general que estaba ahí cuidándolo. Entonces se quedó, Y él abolió la pena de muerte. ajá, ajá, algo curioso también. Entonces, mató a ese poco de gente y él quedó ahí con la herida abierta Sí. y los panas, los soldados mirando como que, Bueno, para ser justo, si él la abolió, él la puede reinstituir, ¿no? Bueno, 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 En teoría no, pero... eso no es muy legal, pues. eso no es muy legal. Pero bueno. Pero bueno, Y si no me recuerdo, esa es la única orden de fusilamiento así siglo XX, del siglo XX hasta acá. oficial. Sí. Ajá, pública, como Pública, hay tal. que ser específico. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, el tipo se fue complicando. Ya él no confiaba en Gómez porque Gómez fue el presidente más silencioso que tuvo este país, Sí. pero fue el más efectivo a la hora de lograr sus objetivos. Entonces, Castro se dio cuenta de que andaba en algo raro, porque cada rato se reunía con empresarios y mandaba a hacer una cosa que él no le gustaba. Llegó un momento donde ya estaban muy distanciados, pero no le quedó de otra en 1908, cuando sus médicos de cabecera de confianza, que eran extranjeros, porque no confían en los médicos de aquí, cosa muy curiosa también de los tiranos, que no confían en los médicos de sus países, lo mandaron a operarse a Alemania y él deja encargado de la presidencia a Gómez en noviembre. Y Gómez, fino, yo te cuido el puesto, compadre, porque también era compadre. Sí. Yo te cuido el puesto. Ya eso estaba cuadrado. El tipo estaba hablando ahí, a su vez, con la gente de la Embajada de los Estados Unidos. Te habíamos mencionado la New York Bermuda Company, toda la electricidad de Caracas, todas esas empresas que tenían inversiones internacionales. Y entonces le da el golpe el 19 de diciembre y Castro no vuelve más nunca. Empezó a navegar por todo el Mar Caribe tratando De entrar a de Venezuela. entrar a y no Venezuela. El tipo murió en Puerto Rico. en Puerto Rico, sí. Ujú. Él intentó muchas veces recuperar el poder en Venezuela, pero No, ya no se podía. ya no se podía. Francia. No, él murió en Puerto Rico. Fíjate que volviendo un poco a los inicios de Cipriano Castro, él inicia su revolución con casi 60 hombres. Ujú. O sea, fíjate lo inestable que estaba Venezuela como para poder derrocar un gobierno iniciando una revolución con 60 hombres. Sí, sí, sí. Claro, se cuenta que al llegar a Caracas él ya tenía más gente, ¿no? Sí, 1200, algo así. Algo por ahí, ¿no? Ajá. Sí, pero las dimensiones, cuando hablamos de las dimensiones, el ejército sigue siendo pequeño, porque
Si nos referimos a los ejércitos 100 años antes, que es en la época de independencia de Venezuela, te das cuenta que son los mismos números. Ujú. Sí. Las batallas eran eso, 1000 1000, contra 2000, 2000, así. Entonces, iniciar una revolución con 60 hombres te hace darte cuenta de, oye, Venezuela estaba fracturada horriblemente. Mal. De hecho, una cosa que se le puede agradecer a Cipriano Castro Ujú. es la ley del pacto militar, Ujú. que fue centralizar el poder militar para que no fuera una sanpablera, como mencionaste ahora. Ujú. Porque antes era como el shogunato en Japón. Ujú. Cada uno que cargaba una katana podía ser gobernante de una provincia. Ujú. Y no funcionaba así. En esa parte podríamos decir, oye, él fue el protagonista de reinstitucionalizar el país y decir, epa, vamos a modernizar esto y vamos a unificar un poco más la estructura del Vamos a ordenar. país. Ok. Gómez fue el que terminó haciendo la mayor parte del trabajo, pero por lo menos Cipriano Castro es el que tuvo la primera intención, ¿no? Ajá, la iniciativa. Sí. Y algo curioso también de eso, cuando inició la Revolución Liberal Restauradora en mayo de 1899, fue que Castro entraba como general en jefe de ese ejército, junto a su compadre Juan Vicente Gómez, pero del otro lado, como uno de sus asistentes, estaba un joven coronel, tenía 18, 19 años, un flaquito, que 37 años después sería presidente, y ese era Eleazar López Contreras. El presidente favorito de muchos, de hecho, Ujú, porque él fue prácticamente el que le abre las puertas a la democracia Ujú. en el país. Fue el puente. Fue el puente, Ujú. porque el tipo fácilmente podía seguir en el poder. Sí, sí, sí. Aunque a él se le quita bastante crédito porque, si no me equivoco, hay el pacto Pombo-Michelena Ujú, que se da en la época de su gobierno, ujú, que prácticamente le regala un gran territorio al país, Ujú. del país a Colombia. ujú. Entonces eso fue un disgusto muy grande. Y ahí sale una frase, no sé si me la puedes recordar, que Venezuela ha perdido una quinta parte de su territorio sin disparar una sola Sí, bala. Sí, Y lo cual es triste, es bastante triste. sí, sí, sí. No sé quién dijo la frase, creo que Arturo Uslar Pietri, no sé, no recuerdo muy bien. No, Larpetri no. Seguramente era uno de los miembros de Ardi. Por Betancur o ok, Villalba, ok. alguno de esos jóvenes. Lo que pasa es que López Contreras fue considerado como un presidente de transición del gomecismo a la democracia civil, pero es muy criticado por muchos porque la mayoría en ese momento aspiraba a una revolución civil, es decir, acabar con el gomecismo de una vez. Y él no pretendía eso porque obviamente el gomecismo estaba todavía ahí bien Sí. cimentado dentro del poder de la Fuerza Armada, del poder económico, del poder político. Inclusive cuando muere Gómez, se saca la cuenta y era dueño del 35% del país. Imagínate tú. Entonces el tipo se pagaba y se daba el vuelto. Una cosa increíble. Pero, ¿Tú sabes lo que significa 35% del país? sí. Y estamos hablando de un país de 1 millón de kilómetros, prácticamente. 916.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Una cosa, ¿Qué te puedo decir? O sea, una cosa increíble. es que es imposible no saltar a Gómez hablando de Cipriano Castro. Sí, sí, sí. Es que su historia está demasiado entrelazada. Sí. Sí, demasiado. Y bueno, algo de Castro ya aquí más o menos para culminar, es que inicia con esto el andinato, que es, según estos ingeniosos gochos que dominaron el poder, era el gobierno de los mejores, según ellos. Entonces, de 1899 a 1908 gobernó Castro, de 1908 a 1935 Gómez, que se murió, porque si no se ha seguido. Del 35 al 41 fue López Contreras, como lo mencionó Suger, que cuando muere Gómez, el periodo era de 7 años y él lo redujo a 5. Por eso fue que también terminó en el 41. Y del 41 al 45, que fue Medina Angarita. Y aquí se rompe con Medina porque había un pacto, casualmente, entre Acción Democrática y Medina para elegir un presidente de transición a la democracia. Medina también era un militar civilista que quería democracia. Sí. Entonces,
eligen a un presidente, a un candidato de consenso, que era Diógenes Escalante, Diógenes Escalante. Y Rómulo Gallegos por parte de Acción Democrática. por parte de Acción Democrática. Sí. Entonces, Diógenes es el que termina siendo el candidato de consenso entre AD y el Partido Democrático Venezolano, que era el partido de Medina. Y cuando llega a Venezuela, el embajador de Venezuela en Washington, en el hotel se dan cuenta que Diógenes Escalante estaba loco. Sí. Estaba loco. Y se dieron cuenta porque llegó un día, el tipo salió de su cuarto, salió desnudo y empezó a hablar con personajes inexistentes dentro del hotel. Sí, sí. Pasa que lo traumatizó en parte el tema de Truman, porque la familia de Diógenes Escalante y la familia de Truman eran bastante unidas en Estados Unidos mientras él era diplomático en Estados Unidos. Y había como que visitas familiares, cenas juntos, y Diógenes Escalante, con sus propias palabras, según una biografía, decía que el Truman era una persona muy tierna, muy gentil, tocaba el piano muy bonito y todo eso. Pero le sorprende cuando ve a Truman riéndose en un video después de lanzarle las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Ajá. El tipo quedó así como que, ¿qué está pasando? Qué locura. Después le entra el trauma de que ya Acción Democrática, por otro lado, estaba hablando con Truman. Ajá. Y Truman iba a favorecerlos. Que lo tenían engañado. Y ahí empezó a ver a Truman, chamo, donde no estaba realmente. El tipo estaba en su baño y veía a Truman ahí saliendo de una habitación. ¿Qué está haciendo Truman aquí? Chamo, horrible. Sí. Pero pobrecito. También él estaba muy viejo, ¿no? Sí, estaba muy viejito. Y casualmente era gocho. Y esa era la condición de problema Medina. con los gochos, Sí. Gerardo. No, esa era la condición de Medina para poder aceptar un candidato. Entonces pasa esto de que estuvo incapacitado para ejercer la presidencia y Medina dice, bueno, yo elijo mi candidato. Y era Ángel Biagini, el ministro de Agricultura y Cría de su gobierno, que también contaba con este privilegio de nacer en el Táchira, para no repetir tanto el término, y ahí se rompe Acción Democrática, que dice, no, ya, habla con los militares y le dan el golpe el 18 de octubre del 45, y con esto culmina esa etapa que inició Castro en 1899, 46 años. 46 años, nada más y nada menos. Bueno, no sé, vamos a finalizar el episodio por hoy y con mucho gusto, mis queridos Panasapiens, vamos a seguir creando más contenido de calidad para ustedes. Síganos y no sean tacaños. No sé si mi hermano aquí, mi otro hermano quieren decir algo antes de despedirse. Sí, de verdad fue un placer hablar con usted. Es una figura a veces muy poco reconocida. Ahí de todas las cosas que ha hecho, que aún se siente su influencia a día de hoy. Y para que de verdad nos sigan a todos, sea por ADN, por el canal de Suger y por, claro, las cuentas oficiales de Panasapiens, para que estén atentos a todo lo que subamos. Y solo voy a agregar de que también a Cipriano Castro le decían el tigre. Exacto, él es el tigre original. Así que, Gianpiero, estás mal, mano. Sí. Estás mal. Le robaste el apodo a Cipriano. A Cipriano. Cipriano. Sí es. Estemos atentos a cada una de las redes. Seguiremos, así como dijo Suger y como dijo Gabriel, creando contenido de calidad para todos ustedes con temas súper interesantes. Así que estemos atentos. Muchas gracias por recibirnos.